Reciban un cordial saludo. Vamos a dar seguimiento a la materia del seminario del taller de investigación, el del seminario de tesis. Y pues esta segunda parte, después de que ustedes ya entregaron su protocolo, su inscripción de tesis, pues ahora la segunda parte del curso, lo que queda de este tiempo es que ustedes vayan elaborando, como ya les había dicho, su primer capítulo. Obviamente el primer capítulo necesita tener como elementos fundamentales pues seguir una metodología. Ustedes ya conocen las normas metodológicas, se las envié. Las normas metodológicas no es para que las tengan ahí guardadas, sino es para que las lean. Si tienen alguna duda sobre las normas metodológicas, me pueden escribir y me pueden decir, no entiendo esto o cómo se hace el otro, y yo con todo gusto les voy a ayudar para que puedan llevar a cabo las normas metodológicas y lleven bien su tesis. De entrada debemos decir, como lo marca desde el inicio de las normas, la página, ¿verdad?, tiene ciertos márgenes. En la parte superior debe de tener 3 centímetros de espacio, en la parte inferior debe de tener 2.5, luego en la parte derecha de la hoja debe de tener 2.5 y de la parte izquierda 3.5, porque ahí es la encuadernación, entonces tiene un espacio un poco más grande. De entrada tienen que agarrar su computadora y ponerla con ese formato desde ahorita. No se esperen hasta que termine porque se les pueden mover cosas. Entonces, donde van a escribir su tesis, de una vez pongan ya la página con estos márgenes que son fundamentales. En segundo lugar, les recuerdo que toda la tesis tiene que estar escrita en tipo de letra Time New Roman, número 12, salvo excepciones que se van marcando ahí en las normas. Pero es Time New Roman, no es la letra Arial, ni la letra Garfield, ni otra letra que a ustedes les guste. O sea, eso es un trabajo serio y tiene que llevar esas situaciones. Tiene que ir en Time New Roman número 12 en general. Los párrafos, ¿verdad?, las líneas que van llevando, debe llevar un interlineal de 1.5, es decir, entre una línea y la otra hay un espacio de 1.5. Entonces también configuren su máquina para que estén los márgenes y para que el texto que vayan escribiendo esté interlineado en 1.5, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Esto es muy importante para que ya vayan escribiendo y lo tengan bien, porque si ustedes lo quieren configurar al final, bueno, pues se les puede mover cosas y pueden quedar cosas que no queden bien. Entonces, para que lo vayan ustedes considerando desde ahorita, ¿no? Entonces, esto. Cada vez que empiecen un párrafo, pues lleva la sangría, ¿verdad? La sangría que es de 1.25 centímetros. También pongan ahí el tabulador para que les aparezca la sangría, que es algo muy importante, que deben de tomarlo en cuenta, que así aparece precisamente a lo largo de todo eso. Todo es Time New Roman, tanto el cuerpo del trabajo como los pies de página. Los pies de página, ¿verdad? Ya ven que los pies de página pues vienen los libros que ustedes van ocupando y que van citando. El pie de página también tiene que ir Time New Roman. Yo sé que cuando uno pone el pie de página por automático, les da otro tipo de letra. Bueno, pues tienen que convertirla, ya que tengan varios pies de página, conviértanlo todo o configuren su máquina para que les dé siempre Time New Roman. Siempre tiene que ser Time New Roman. No nada de que, pues es que como la computadora me puso otro, pues yo también le quise hacer caso a la computadora. No, este es su trabajo y tienen que ponerle también Time New Roman, tanto el cuerpo de trabajo como los pies de página, también los pies de página. Los libros que citen deben de ir también en Time New Roman para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Entonces vayan ustedes leyendo sus normas tipográficas y vayan teniendo en cuenta esto. Ahora bien, lo importante de un trabajo de investigación científica pues es, como su nombre lo dice, la investigación. Es decir, leer libros, profundizar en ellos y sacar una buena reflexión e investigación de esos libros que ustedes están leyendo. Por lo tanto, citar los libros al pie de página es algo muy importante, porque justamente esos libros son lo que le va a dar el carácter científico a su trabajo. Es decir, la tesis no es una ocurrencia que ustedes tuvieron, a ver qué le puedo poner, qué puedo escribir, no. La tesis es sobre todo una reflexión que ustedes están haciendo a partir de una investigación certera y bien afianzada en una serie de textos que deben de estar bien colocados a lo largo de su trabajo. Entonces es muy importante que en su trabajo van citando libros, ¿verdad? Los libros que son lo que ustedes son sus fuentes que van ustedes teniendo para ello. Incluso ya en su trabajo de inscripción ya pusieron ahí
pues los libros que son los más importantes, ¿verdad? Los libros que ya empezaron a poner. Entonces es muy importante poner la citación de estos textos, es muy importante. Entonces vamos a ver ahorita entonces todo lo referente a esta citación de los libros en estos videos, ¿verdad? En este primer video vamos a ver la importancia de ver cómo citar, tanto una cita que sea de 3 renglones o menor o mayor a 4 renglones. Entonces, para que ustedes vean en general, eso viene en las normas metodológicas. Entonces, ahí vienen eso. Ahorita voy a tratar yo de explicarlo aquí en este primer video. Y luego en los otros dos voy a explicar cómo ir citando los libros, porque eso es muy importante. Cómo citar los libros. De todos modos, si ustedes tienen una duda, alguna situación, pueden consultármela y decirme, no entendí esto de las normas o no entendí cómo citar este libro. Y yo con todo gusto, aquí voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero ahí están las normas escritas y si no me lo pueden preguntar, ¿no? Para que ustedes puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Entonces yo les recomiendo que esas normas las lean, no las tengan ahí guardadas, porque luego las guardan y ya que van a acabar la tesis dicen, miren, aquí descubrí que venía todo esto. No, o sea, léanlas. Aquí voy a tratar de exponer varias cosas de las normas, lo fundamental para que ustedes lo puedan aplicar, pero lean las normas. Pero yo, con lo que yo diga aquí, bueno, se va complementando, se va teniendo mayor idea, pero vayan teniendo todo esto en cuenta, por favor. Entonces vamos a ver ahora unos pequeños ejemplos sobre la manera de citar. Muy bien, pues aquí tenemos entonces el ejemplo de un texto para ver cómo citar literalmente. Entonces tenemos aquí un pequeño párrafo de lo que podría ser, por ejemplo, una tesis. Y vemos cómo se utiliza esto de poner una cita literal. Entonces tenemos aquí un texto que está analizando el libro del Génesis sobre el primer día de la creación, cuando Dios crea la luz, ¿no? Y entonces tenemos aquí esto, ¿no? Para entender más o menos el contexto de esto que tenemos aquí. Y entonces dice el texto: cuando se habla de luz, no se refiere al sol, porque éste será creado hasta el día cuarto. Por tanto, aquí se refiere a algo más, a un símbolo más profundo. Refiere a una luz como algo substancial, como un finísimo, luminoso velo. Porque sin ella no hay creación. Solo ella hace surgir los contornos de las criaturas difuminados por la tiniebla. No es como una suerte de emanación esencial de la divinidad, sino como un objeto de su actividad creadora. Entonces, en este pequeño párrafo podemos ver dos citas que están insertados dentro del pasaje, porque algunos también creen que citar literalmente es poner algo, dejar un espacio, citar algo, dejar otro espacio. No. O sea, las citas van insertadas generalmente dentro del mismo contexto. O sea, yo voy describiendo algo y de repente pongo una idea que para mí sea más importante, literalmente como el autor. Sigo adelante y puedo insertar otra. O sea, dentro del mismo cuerpo. No es que las citas vayan separadas del texto, como si fuera algo ajeno a esto. No. Sino que va dentro del mismo texto. O a veces los ponen hasta el final. No. Puede ir dentro del texto, ¿no? Aquí puse dos, una al final y una al principio. O sea, se puede ver claramente cómo se utiliza. Una cita literal, ¿en qué consiste? Pues en copiar tal cual lo que dice el autor. O sea, agarro el libro y lo copio tal cual dice, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera cita, que hay dos, ¿no? Tenemos aquí, se abren comillas. Esas comillas significa que entonces está diciéndose algo literal y se cierran comillas. Quiere decir que aquí termina la cita literal y luego está el pie de página, ¿no? Número 2. Quiere decir que esta cita la tomaron de este libro, ¿no? De Félix Asensio, el libro del Génesis en la Sagrada Escritura, ¿no? Aquí tenemos el libro, ¿no? Entonces quiere decir que esa cita la tomaron literalmente de este texto que tenemos aquí, ¿no? Luego sigue adelante, ¿no? Porque sin ella, y entonces se ocupa una segunda cita, que es la de von Rad, el libro del Génesis. Entonces ahí lo tenemos. Entonces quiere decir que ahí el autor de esto utilizó otro libro, ahí lo tenemos, y lo puso tal cual. Entonces las comillas sirven en este texto precisamente para definir, para hacer visible en dónde empieza un texto y en dónde termina, ¿no? Entonces aquí empieza mi idea, lo que estoy copiando, y aquí termina lo que yo copié. Aquí empieza lo que yo copié y aquí termina lo que yo copié. Así de fácil, ¿no? Esa es la idea central. Entonces, esto es una cita literal. Cuando yo agarro lo que veo del autor y lo copio tal cual, ¿no? Aquí está. Ahora, aquí podemos ver, por ejemplo, que aparece este corchete, ¿verdad? Y en medio del corchete vemos 3 puntos suspensivos. Y acá también, ¿verdad? Otra vez 3 puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Quiere decir que estoy copiando el texto, pero aunque esté copiando el texto, al mismo tiempo estoy viendo
que estoy haciendo un salto, es decir, no copié toda la línea, todo lo que viene en el libro, sino preferí poner esto y a lo mejor lo que venía después no se me hizo tan interesante, entonces hice un salto y luego seguí escribiendo la cita. Para indicar que no copié la cita tal cual de aquí para acá, sino que copié solamente unas partes y este fue un salto, pongo aquí los puntos suspensivos. Quiere decir que estoy copiando la cita del libro tal cual, pero que no la copié completita, no copié todo el enunciado completo, sino que le corté, hice un salto, ¿no? Lo mismo aquí aparece, ¿no? Entonces lo mismo, voy combinando eso, hago un salto y luego regreso para acá, ¿no? O sea, eso quiere decir el punto suspensivo. Entonces quiere decir que cuando ustedes quieran copiar una cita, si dicen, no quiero copiar toda la cita porque está muy larga, porque no me llama la atención, bueno, pues hacen un salto, ¿no? Hacen un salto como ponen lo que a ustedes les interesa escribir o transcribir y para lo que no quieren, como van a hacer un salto, ponen este corchete con 3 puntos suspensivos, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Ahora bien, este tipo de formato, ¿verdad? Abrir comillas, cerrar comillas, se utiliza cuando la cita, literal, ¿verdad? Van a copiar una cita que es de menor a 3 renglones. Menor a 3 renglones, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí comienza el final del renglón, segundo renglón, tercer renglón, y aquí termina, ¿no? O sea, no junta 3 renglones. Máximo son 3 renglones, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí está, o aquí, ¿no? Es un solo renglón y medio, ¿no? Entonces, cuando son de 1, 2 o 3 líneas, se va a utilizar este formato de comillas. Ahora bien, las comillas son estas que tenemos aquí abajo, que aquí las puse. Estas comillas son un símbolo propio. Si usted lee las normas metodológicas, ahí viene, ¿verdad? Que hay que buscarlo en el Word, es un símbolo propio. En la página 10 de sus normas claramente lo dice. Entonces, si ahí lo dice en las normas metodológicas, pues así háganlo, no estén inventando cosas raras, como por ejemplo poner el signo mayor o menor que, porque hay veces que algunos, ¿verdad? Como son muy ingeniosos y dicen, ay, no encuentro este símbolo, se les ocurre poner el signo mayor o menor, ¿no? Que aparece en la computadora. Y entonces ponen esto. Pero si ustedes se dan cuenta, si son observadores, aquí lo pueden observar ustedes claramente. Incluso voy a hacer un acercamiento para que ustedes se den cuenta. Miren, este símbolo sí es parecido a este, pero son muy distintos, o sea, no es lo mismo este que este, ¿no? O sea, la diferencia es enorme, ¿no? O sea, vean la forma, ¿no? O sea, este es el signo mayor o menor, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero vean cómo son distintos a esto. Esto es un símbolo propio que aparece en Word, ¿verdad? Para abrir y otro símbolo para cerrar. Y eso lo tienen que buscar para pegarlo en sus documentos cuando citen literalmente. No se usa mayor o menor. O sea, algunos dicen es que es parecido. Bueno, sí es parecido, pero no es igual. O sea, vean la forma. Vean la forma. O sea, no sé. Hay algunas personas que yo me he topado en la vida que no saben distinguir. Dicen es que se ve igual. No. Ven parecidos. Iguales no. O sea, yo creo que tienen un problema de visión. Si ustedes se dan cuenta, son distintos. Por el amor de Dios. Vean que son diferentes. Este no se usa. Este no se usa. El que se usa es este. Este es el que se usa. Este es el que se debe de usar. Tienen que buscarlo en el Word para colocarlo y para ponerlo. Y no deben de usar esto del mayor o menor. Esto no se usa. Este no se usa. Se usa este. Busquen el símbolo en la página 10 de sus notas. Dicen claramente un ejemplo para ver cómo pueden ustedes localizar este símbolo cuando van a citar algo ahí. Y se usan estas comillas que son las francesas o las italianas. No se usan las otras comillas, ¿no? Que ustedes también conocen, ¿no? Que son estas se abren, estas rayitas, ¿no? Se cierra, ¿no? Estas no se usan tampoco. Se usan estas, ¿no? Entonces aquí lo ven, ¿no? Se abre la comilla italiana o francesa, ¿no? Se cita, se termina la cita, aquí se cierra la comilla y va la cita, ¿no? Ahí está, así se cita. Cuando estén. Y estas comillas se usan solamente cuando son 1, 2 o 3 líneas, literalmente. Ahora bien, ¿qué pasa si se tiene que hacer, si hay una cita que van a poner, pero es mayor a las 3 líneas? Bueno, las normas metodológicas en la página 11 también nos lo indican. Entonces, aquí tenemos claramente qué pasa cuando hay mayor de 3 líneas. Entonces, fíjense. Está aquí el texto, ¿no? Lo van ustedes escribiendo muy bonito. Aquí va. Y de repente van a citar algo que es mayor a 3 líneas. Aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4 líneas, ya. Entonces, aquí sí que lleva otro formato. Si ya de 4 líneas en adelante, lleva otro formato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cambia la manera de citar. Entonces, aquí está el texto normal, está el interlineal de 1.5, como lo habíamos dicho, pero cuando ustedes se van a encontrar con una cita literal mayor a 4 líneas,
ya no es el interlineal de 1.5, sino se hace sencillo, ¿no? De 1. Se hace sencillo. Vean, aquí vean cómo se ve separado. De esta línea a esta línea se ven más separados porque están el interlineal de 1.5. Y cuando ustedes citan algo que es mayor a 4 líneas, ya no conserva ese interlineal. Al contrario, aquí podemos nosotros observar que se junta, es sencillo, ¿no? Ya no está el mismo espacio como lo tenemos aquí, ¿no? Aquí es más sencillo, ¿no? Entonces ahí está más pegado. Eso quiere decir que entonces cambia. Esto está de tamaño 12, dice las normas. Esto es de tamaño 11. Entonces, aquí está el tamaño 12. Cuando van a citar literalmente algo mayor a 4, de mayor a 3 líneas, entonces reduce el tamaño. Esto es de tamaño 11. Deja de estar a 1.5 interlineal, se pone sencillo, entonces se pega más, ¿verdad? Aquí estaba más extenso aquí, acá se disminuye. Y luego se deja una sangría, ¿verdad? Un espacio de la hoja de aquí a acá de 1.5 y de acá a acá otro 1.5, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente se distinga del cuerpo del trabajo. Y entonces quiere decir que está usted citando algo literalmente, pero mayor a 3 líneas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no tiene comilla de inicio, no tiene comilla de final. Este formato ya no lleva comilla. Algunos podrían decir, pero si no lleva comilla, ¿cómo sabemos que es literal? Pues porque cambia el formato. Porque se recorrió 1.5, se recorrió 1.5, dejó de estar de tamaño 12 a tamaño 11, dejó de estar a 1.5 interlineal para estar sencillo. Entonces está cambiando el formato, no es lo mismo. Es otro tamaño, otro formato. Eso quiere decir que el lector que lo está viendo dice, esto es un texto literal. Y entonces aquí, igual, al final de esto pone usted la cita al pie de página y lo encontramos, ¿no? Ahí está. ¿De dónde tomamos este texto? De Picasa, Antropología Bíblica. Entonces, esto es un libro que existe en la realidad, ¿no? Ahí está el libro que existe. De este libro se tomó esta cita y entonces ahí lo tenemos al pie de página, ¿no? En la página 61 está este texto y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, vean cómo está ahí. Entonces, cuando ustedes van a citar mayor a 3 líneas, tienen que utilizar este formato. No se usan comillas, sino que se separa del texto, ¿verdad? Un renglón, ¿verdad? Un espacio. Se recorre la cita 1.5 a la derecha y a la izquierda. Cambia del interlineal de 1.5 a interlineal sencillo y ya. Y tamaño 11, ¿verdad? De aquí era el tamaño 12, aquí está el tamaño 11. Entonces quiere decir que cambia totalmente. Entonces ustedes se pueden dar cuenta claramente cómo hay un cambio de esto. Entonces esto es lo que se utiliza cuando es una cita que es mayor a 3 líneas, ¿no? Entonces es lo que cambia, ¿no? Para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Finalmente tenemos este otro ejemplo que quiero ponerles. Porque cuando nosotros citamos literalmente, tenemos aquí este ejemplo, ¿no? Fonra del libro del Génesis. Pero a veces se llega a citar así con el CFR, confer, ¿no? Confrontar. ¿Cuándo se cita con confer o con confrontar? Entonces aquí yo les pongo un ejemplo del mismo texto que estábamos analizando ahorita para que ustedes lo puedan corroborar, ¿no? Y vayan entendiéndolo. Entonces, ese mismo texto que vimos hace unos momentos, ¿verdad? Cuando están aquí las comillas, y lo puse aquí con negro. Lo puse con negro para resaltar el ejemplo que quiero poner. No lo puse con negro porque se debe de escribir con negro. No va con negro, no va con negro. Cuando se cita algo literalmente, se abre comillas, se cierra comillas y la letra ni va cursiva ni va en negra. Va normal, ¿no? Va normal como lo habíamos indicado previamente, ¿no? Como lo habíamos visto aquí. Tienen ustedes el ejemplo claro, ¿no? Aquí está el ejemplo claro. Se abrió comilla, se cerró comilla y no cambió, no está en negro, no está en cursiva, está normal como siempre, ¿no? Está normal como siempre. Entonces, regresando a este ejemplo, aquí lo puse en negro solamente para resaltar la idea, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿no? Entonces, aquí va el texto, porque sin ella no hay creación, solo ella hace surgir los contornos, ¿no? Lo que habíamos leído hace un momento, ¿no? Ahí está la cita literal, ¿no? Puesto con comillas. Entonces, como fue cita literal, al pie de página aparece, ¿no? Gerard von Rad, ¿no? Libro del Génesis, tal cual. Sin embargo, a veces, digo, aquí a lo mejor el ejemplo es muy sencillo porque pues, son 3 líneas, no es muy grande, pero a lo mejor, cuando ustedes lo van viendo están citando algo, a lo mejor dicen, me encontré una cita muy grande, muy larga, de 10 renglones, por ejemplo, y yo no quiero transcribir 10 renglones, no vale la pena, ¿no? A lo mejor yo la puedo resumir con mis palabras. Tomo la idea de un libro y la resumo con mis palabras. Y entonces, cuando yo voy a citar algo de un autor, pero no voy a poner sus palabras literalmente, es decir, no voy a copiar literalmente esas palabras, entonces, ¿qué es lo que se hace?
como no voy a copiar literalmente las palabras, sino que las voy a resumir con las mías, o voy a expresarlo, voy a escribirlo con mis propias palabras, pero es la idea de un autor, entonces es cuando se usa el confer, es aquí. Entonces aquí puse un pequeño ejemplo, ¿verdad? Usando este mismo texto para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces tenemos aquí, ¿no? Entonces dice el texto, no hay creación, solo ella hace surgir, ¿verdad? Está hablando de la luz, no, surgir los contornos de las criaturas difuminados por la tiniebla. No es como una suerte de emanación esencial de la divinidad, sino un objeto de su actividad creadora. Entonces, uno dirá, bueno, lo voy a escribir tal cual, o a lo mejor lo voy a parafrasear, mejor lo voy a decir con mis palabras de manera más sencilla, ¿no? Entonces, el texto va diciendo que no hay, sin la luz no hay creación, ¿no? Que solo por medio de la luz se hace surgir los contornos, ¿no? Pues sí, porque si todo está oscuro no puedo ver a mi alrededor. Quiere decir que la luz es la que ayuda a ver los contornos, las formas, ¿no? Dónde termina algo, dónde empieza otra cosa, ¿no? La luz me ayuda a esto. Y entonces disipa la tiniebla, ¿no? La luz quita la tiniebla para que yo conozca la realidad. Y entonces no es como una suerte de emanación esencial de la divinidad. O sea, la luz no es una emanación de la divinidad. La luz no es Dios, sino un objeto de la actividad creadora. O sea, la luz es algo que Dios ha creado para darle sentido a la realidad, para conocer la realidad. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, yo digo, puedo citarlo literalmente, o a lo mejor digo, no, lo quiero citar mejor, parafraseándolo. Ah, bueno, ¿qué está diciendo este texto? Que la luz ayuda a la creación. Sin ella no puede haber creación, ¿no? Ayuda a la creación. Y por lo tanto, quiere decir que entonces la luz ayuda a entender la realidad, quitando la tiniebla y ver cómo Dios va creando, ¿no? Esa es como una idea central. Ah, bueno, entonces, en lugar de que yo cite literalmente el texto de von Rad, entonces digo, voy a parafrasearlo y entonces, porque sin ella no hay creación, ya que la luz le da contorno a la realidad y disipa la tiniebla mostrando la fuerza creadora. Estas son mis palabras. Así no lo dijo el autor. Son mis palabras. Pero esta idea, ¿de dónde la agarré? De lo que dijo el autor. Ah, entonces no es una idea mía, no es una reflexión mía, es una idea que yo con mis palabras estoy resumiendo lo que el autor dijo. Entonces yo tengo dos opciones, o escribo esto tal cual, literal, o escribo mi idea, ¿verdad? Resumiendo, parafraseando lo que el autor dijo. Entonces cuando yo, en lugar de copiar la cita tal cual, ¿no? Con sus comillas, digo, no, mejor no la voy a copiar tal cual, mejor la voy a resumir con mis palabras para que sea más breve, más sencilla y tenga más sentido desde mi punto de vista. Ah, bueno, entonces, en lugar de escribir esto, hago como una especie de resumen con mis palabras, pero como esta idea no es mía, sino es de este autor, aunque son mis palabras, es la idea del autor, entonces al final yo le voy a poner pie de página, ¿no? 5, y en lugar de poner von Rad como arriba, le voy a poner Confer, von Rad, ¿verdad? Página 61, ¿por qué? Porque en la página 61 está esta idea que yo dije. No es una idea mía, es una idea de otro autor, pero está hecha con mis palabras. Entonces, cuando el lector va a leer su tesis y va a decir, a ver cómo salió esta tesis, a ver de dónde sacó esta idea. Ah, esta idea no es del alumno, esta idea es de von Rad, ¿verdad? Pero no la copió tal cual, sino que la dijo con sus palabras, por eso usó Confer. Entonces, la diferencia entre usar Confer o no es, si no va Confer, significa que usé comillas o el formato anterior que vimos, porque estoy copiando tal cual la idea del autor. Pero si le pongo Confer, quiere decir que la idea es del autor, pero está expresada con mis propias palabras. Por lo tanto, esta es la idea central que podemos contemplar entonces en este texto que nos presenta para que lo sepan utilizar bien al citar algo literalmente o de manera parafraseada dentro de su trabajo de investigación. Bueno, pues con este ejemplo entonces ya vimos cómo colocar las citas dentro del cuerpo del trabajo. Entonces, repetimos, si son de 1 a 3 líneas, se pone entre comillas italianas, con el símbolo de comillas italiana. Si es mayor de 3 líneas, entonces de 4 líneas en adelante, tratando de que no pase de 10, lleva otro formato, ¿verdad? Se reduce el tamaño de la letra a 11, se pone, ¿verdad? Centrado con zaguería del lado izquierdo y del lado derecho, viendo la cita, y en lugar del interlineal de 1.5 se pone a 1, ¿verdad? Entonces, que es el sencillo, ¿verdad? Que es lo que se cita. Y entonces podemos ver aquí la importancia de ir citando, claro, y de ir teniendo los elementos necesarios cuando nosotros queremos dar a conocer algo. Entonces,
Ya vimos esto para que ustedes lo tomen en cuenta, usen bien esto. Y por supuesto, también hablamos del confer, que decíamos que era cuando ustedes con sus palabras dicen la idea de lo que un autor dijo, ¿no? O sea, no es una idea suya, es la idea del autor, pero con sus palabras o con su manera de expresarlo o sintetizando al autor. Entonces se coloca esto. Entonces podemos decir que esta es la clave. Ahora bien, a partir de eso, entonces, es importante que consideremos cómo vamos a citar los libros al pie de página. Entonces, de entrada, ahí está ya con los ejemplos que ahí puse, veíamos algunos elementos fundamentales para ver cómo se puede, cómo se cita un libro. Entonces vamos a ver de manera general ahorita cómo se va a hacer esta manera de citación. Entonces aquí tenemos claramente una manera muy sencilla, el libro de Von Rad que estamos citando, entonces va a ir el nombre del autor, el autor aquí, y debe de ir en versales. Entonces la inicial del nombre del autor, que es Gerard G. Von Rad, que es su apellido, Von Rad, entonces G. Von Rad, el autor, va en versales. Luego va el nombre de la obra, el libro del Génesis. Entonces el nombre de que va en cursiva, ¿no? Así lo van marcando también las normas tipográficas. Luego sígueme, que es la editorial, sigue el editorial. Sígueme, luego el lugar de edición, que es Salamanca. Luego el año y la edición, entonces el año es 1988. Ahí pusimos en un superíndice un 3. ¿Qué quiere decir el 3? Que es la tercera edición publicada en 1988. Y finalmente la página, que es la 61. Fíjense que después del año ponemos una coma y luego el número 61, que es la página 61. Aquí por poner una página. Fíjense que no se pone ni P.61 ni PAG.61. Nada más la página. Se da por hecho, según las normas, después del año sigue la página. No necesitamos poner ni P, ni página, ni nada. Ya sé que luego ustedes, pues ya les dijeron en algún otro momento que hay que ponerlas, pero en estas normas marca que no va esa P ni esa PAG. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, podríamos decir que es la manera general de citar una obra, ¿no? Autor en versales, nombre de la obra en cursiva, editorial, lugar, año. Si tiene una edición, se pone la edición en superíndice y al final la página. Esta es la manera como se debe de citar un libro al pie de página. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ahí te lo vimos ya generalmente de manera general en los ejemplos que les puse, pero aquí para que ustedes vean el orden que debe de estar y cada uno separado siempre por una coma, ¿verdad? Cada coma, ¿no? Entonces aquí está autor, después del autor, coma, el nombre del libro, coma, sígueme, coma, Salamanca, sígueme, después del año, coma, y al final ya el punto, ¿no? Cuando se termina la cita. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Podemos ver, por lo tanto, entonces, con este pequeño esquema, el orden que debe de seguir cuando ustedes van a citar algo al pie de página. En las normas tipográficas vienen todos los elementos esenciales para citar un libro y los diferentes tipos de libro. Ahorita, pues lo importante de este primer video era precisamente que ustedes vieran cómo citar una obra, ¿verdad? Con las comillas o sin las comillas, cuáles son las características. Y luego ver precisamente, de manera general, el esquema de cómo va el orden de una cita al pie de página. En el próximo video voy a explicarles ahora, tomando en cuenta lo que dicen las normas, pero tratando de ser un poco más explícito, cómo vamos citando los diferentes tipos de obra y cómo identificar cada tipo de obra para que ustedes puedan llevarlo a cabo de la mejor manera.